Bueno, entonces quedamos de que si yo empiezo ya a trabajar la estructura fundamental de la contabilidad o de la información financiera, encuentro que el activo debe ser igual al pasivo más patrimonio, ¿sí? Siempre hay que mantener esta igualdad. ¿De acuerdo? Un activo puede aumentar y puede disminuir. ¿Sí? Un activo puede aumentar y puede disminuir. Entonces, ahora sí, el pensamiento de ustedes. Ojo. ¿Cómo puede un activo aumentar? Por ejemplo, si yo vendo de contado, inmediatamente caja se activa. Vuelvo a vender de contado, caja se me va incrementando. Si yo compro equipos de oficina, entonces el activo va aumentando. ¿De acuerdo? Puede disminuir, por ejemplo, si yo pago a un proveedor, pues saco plata de bancos, me disminuye bancos, o sea, el activo banco disminuye para yo disminuir pasivos, ¿sí? Mire tan interesante que es el movimiento. Ingresa un nuevo socio, entonces, como trae aportes, entonces el activo aumenta y el patrimonio aumenta, ¿sí? Porque ingresa un nuevo socio. Si adquirimos un crédito, si adquirimos una obligación, el banco nos otorgó un crédito, pues aumenta el pasivo porque me estoy endeudando, pero también me aumenta el activo porque ese dinero me lo depositan en el banco, o sea, va a aumentar el pasivo. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. 3 socios, entonces tenemos 3 socios. El socio A inició o su aporte fue en efectivo con 10 millones de pesos y fue un aporte en efectivo. Los aportes sociales pueden ser en especie y en efectivo. En este caso fue en efectivo. En especie es cuando aportan un vehículo, cuando aportan un edificio, ya es un aporte en especie. También el socio B aportó un edificio, le dio casita al negocio, avaluado en 100 millones. Ese edificio, según el avalúo catastral, está evaluado en 100 millones. El socio C aportó un vehículo y el vehículo está avaluado en 50 millones. ¿De acuerdo? Me preguntan, conformar la ecuación fundamental de la contabilidad. Entonces, ¿yo cómo la conformo? Entonces, lo más importante es identificar las cuentas. Entonces, yo digo, efectivo, pues es una caja. Y la caja pertenece al activo, entonces hay 10 millones acá. No me paso de la igualdad, porque esta igualdad la tengo que respetar. Un edificio, es la cuenta de edificio, entonces yo le digo edificio. Y el edificio tiene un costo de 100 millones. Hago una observación. Siempre que ustedes manejen cifras, tienen que cerrarlas y colocar el signo pesos. Es bueno, por seguridad. Colocar el signo pesos, la cerramos ahí y la cerramos con la igualdad. Acuérdese que hay personas inescrupulosas que no han tenido una formación sana, con principios, con ética, y pueden alentar el camino hacia un fraude. Entonces, si nosotros dejamos esto abierto, nos pueden alegar otro celito, ¿sí? Entonces ya no son 100 millones, sino 1000 millones. Entonces, ojo con eso. Yo doy siempre unas precauciones para que ustedes manejen bien esos números. El otro socio
aportó un vehículo. Y el vehículo tiene un costo de 50 millones. ¿Sí? Todos son los primeros activos. Dice la igualdad. Entonces dice, esta igualdad es igual. No debemos nada, por lo tanto el pasivo sería 0. Pero dijimos que los aportes de los socios son los primeros activos. Entonces, ¿cuánto me da esto? Me da 160, que es mi patrimonio. Son los que están conformando el patrimonio. Yo cierro la ecuación y sumo 160 es igual a un pasivo que me representa 0 y a un patrimonio de 160 millones. Miren que aquí mantuve la igualdad. Activo igual. A pasivo no debo nada, pero sí tengo que se me conformó un patrimonio. ¿Listo? Entonces, ahí vamos nosotros manejando la situación. Resulta que estos son transacciones. Estos son transacciones, ya les voy a explicar algo también, que es bueno que lo tengan en cuenta. Resulta que la empresa compró maquinaria avaluada en 50 millones y la compró a crédito. Compró una maquinaria, la necesitaba, pero le dieron el crédito, ¿sí? Y también la empresa pagó servicios públicos en 5 millones. En efectivo. ¿Sí? Eso fue un movimiento que hizo la empresa. Entonces me preguntan, ¿cómo queda la ecuación fundamental de la contabilidad? Entonces yo voy a trabajar sobre esto. Yo ya tengo aquí una igualdad. La empresa compra maquinaria a crédito. Entonces se me conforma un activo, lo pongo en una columna. Maquinaria, cuenta de maquinaria. ¿Sí? Y le doy entrada a 50 millones. Y los coloco en su posición. Mantengo esta igualdad. Pero la compro a crédito. Se me creó una deuda que hace parte del pasivo. Entonces los coloco acá, 50 millones. 50 millones acá. Tengo aquí el patrimonio. ¿Listo? No hice nada más. Entonces, el patrimonio lo dejo quietico, lo bajo. Yo empecé nuevamente otro negocio, otras transacciones. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Tiene un activo de 160, que fueron los aportes. No tenía deuda, pero ya originó una deuda, porque compró maquinaria. ¿Sí? El patrimonio queda igual, lo pasé. Aquí inclusive yo puedo, si no lo quiero pasar, lo dejo quietico. Quitemos esto aquí, lo dejo quietico para que no confundimos. Sigo trabajando con las cifras de arriba. Ahí lo tengo, ¿sí? Bueno. Pagó servicios. Entonces, ¿de dónde sacó? De la plata. Entonces, ojo, a caja, entre paréntesis, coloco las disminuciones. Saco 5 millones. Igual. Y todo gasto siempre me va a disminuir mi patrimonio. Los gastos disminuyen mi patrimonio. Voy a buscar la igualdad. Entonces yo digo, hago lo siguiente. Siempre está la igualdad. Tenía 160 de activos, que fueron los aportes. Ingresó una maquinaria. ¿Me da cuánto? ¿210.000? Sí, hagámoslo por acá. ¿Por qué no? Para no confundirnos. Listo. Pero resulta que yo pagué 5 millones. Entonces me da 205.000. Esto es lo que yo tengo que encontrar acá. Entonces, más, menos, me da 205.000 millones.
de activo. Se me creó una cuenta, 50, un pasivo, pero yo tenía 160 y se me disminuyó con los 5 que pagué de gastos, me quedó 155. La igualdad. Entonces cierro acá y voy a mirar la igualdad. 205 millones debe ser igual a 155 más 50, ¿cuánto me da? 205 millones. Yo siempre tengo que mantener esa igualdad. Eso es un principio de las NIC, donde dice la comparabilidad, donde dice la viabilidad, fiabilidad, donde dice la relevancia, ¿sí? Y donde dice la comprensibilidad, que sea clara las cuentas, que haya una metodología clara. Entonces mire cómo es el ejercicio que podemos trabajar y siempre mantenemos la ecuación fundamental de la contabilidad, manteniendo siempre este equilibrio, donde el activo puede ser igual al pasivo, igual al patrimonio. Pero ¿por qué es una ecuación? Porque si yo muevo algún término, por ejemplo, patrimonio, yo les voy a decir, busquen el patrimonio de acuerdo a unas transacciones, entonces el patrimonio es igual al activo menos pasivo. Modifiqué todo, pero siempre permanece el equilibrio, o sea, la ecuación. Entonces, miren, a un todo le quito las deudas y me da lo que realmente es mío, lo que realmente es el patrimonio. Guarden esta fórmula porque la van a necesitar en un ejercicio posterior que yo les voy a subir en la plataforma. Guárdenla. Entonces, por eso es una ecuación, porque yo puedo cambiar todos los términos, pero siempre me permanece el equilibrio. ¿De acuerdo? Haciendo un resumen de ese proceso contable, entonces ustedes ya saben hacer esto. Vamos a hacer otro ejercicio para que ustedes lo entiendan más. Haciendo un resumen de todo, encontramos del proceso contable, ¿cómo nace? Primero que todo, aquí tenemos unos hechos económicos. ¿Sí? Unos hechos económicos, que son las relaciones comerciales que realiza todo negocio. Relaciones con proveedores, relaciones con clientes, con otras terceras personas. ¿Listo? Esos hechos económicos, una vez que se tome la decisión de comprar y de vender, se traducen en unas transacciones. ¿Sí? Transacciones. Pero esas transacciones se materializan a través de unos documentos. Sí, claro, eso no puede quedar en el aire, eso tiene que fundamentarse con documentos. Y es aquí donde aparecen entonces lo que ustedes ya conocen, un recibo de caja, una factura, una nota interna, un comprobante de egreso, una nota débito, una nota crédito, todo lo que son documentos, ¿sí? Contables. Estos documentos cumplen una función, que tienen que estar o entran en un proceso mejor de identificación. Yo tengo que identificar cuándo se realiza un recibo de caja, cuándo se realiza una factura, ¿sí? Cuándo se hace una nota interna, una nota débito, crédito, cuándo se hace un comprobante de egreso, identificarlos. Viene una autorización, ¿sí? Viene un registro o una clasificación, pongámoslo en orden, una clasificación.
y viene un registro. Y es aquí donde nosotros damos cumplimiento a la ley 2649 de diciembre de 2099, donde vamos a registrarnos en los libros contables. Y estos libros contables son las evidencias que realiza la empresa de esos hechos económicos. Y son los que nos dan los informes financieros. Y aquí viene una característica de la NIC, la relevancia, donde nosotros informamos a los socios qué pasó y qué está pasando y qué puede pasar en la contabilidad de una empresa. Entonces, estos libros contables, estas evidencias y estos informes nos permiten tomar decisiones, ¿sí?, sobre la permanencia de la empresa y la funcionalidad de las operaciones de la empresa. Nos permite tomar decisiones. ¿Continuamos con la empresa o la cerramos? ¿Sí? Entonces, esos informes financieros, que es el objetivo, los informes que nos pide la SNIC, nos permiten entonces planear, controlar, ¿sí?, y pongámosle aquí, planear, coordinar todas las actividades de la empresa para poder nosotros decir, ¿permanece en el mercado o la cerramos? Miren qué tan importantes son esos informes financieros. Por eso tenemos que ser transparentes y aplicar siempre esos conceptos de la NIC, la fiabilidad, la relevancia, la comparabilidad y la comprensibilidad de todos estos procesos contables, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, teniendo claro esto, volvemos a la ecuación fundamental de la contabilidad. Hay ejercicios allá, por eso les digo que ustedes tienen que tener muy en claro ese concepto de la ecuación de la contabilidad, ¿de acuerdo? Todo esto nos lleva a definir entonces qué significa contabilidad. Si yo les decía que una vez que realicemos hechos económicos, que tomemos la decisión de ya de comprar y de vender, que son transacciones, hechos económicos son los que se presentan en la oferta y demanda, donde ya empiezan clientes, proveedores, a través de un precio determinado, a comprar o a vender los productos, ¿sí? Entonces, esos hechos económicos se traducen en unas transacciones y se materializan con documentos. Y esos documentos son una evidencia que debe registrarse en los libros contables. Por ley tienen que tener libros contables. Entonces, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad, y al final nos da unos informes financieros, donde tomamos decisiones. Entonces, la contabilidad son revelaciones. Pero revelaciones que financieras de esa empresa en un periodo determinado. ¿Cómo es la situación financiera de esa empresa en un periodo determinado? El objetivo de esa información financiera, que es la contabilidad, es para que nosotros la analicemos, la interpretemos y podamos entonces planear, controlar y coordinar todas las actividades de una empresa para poder tomar decisiones si continuamos en el mercado con ella o al contrario, la desaparecemos porque no nos está dando lo que realmente queremos nosotros, utilidades, crecimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice la contabilidad, revelaciones financieras.
de una situación presente de la empresa. Y el objetivo es que esos socios, esos propietarios, esos accionistas la analicen, la interpreten y concluyan que si realmente se puede continuar con la empresa o si no, cerrarla. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos dice la contabilidad, revelaciones financieras. Eso es lo que ustedes, los auxiliares contables, los administrativos, todos tienen que saber cómo manejar la platica, porque el negocio es de ustedes, pero tienen que saberlo, no dejarlo en manos de personas. Lo mejor es que uno administre su propio dinero y realmente uno tome decisiones sobre su propio dinero, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje que yo les doy. Bueno, entonces ya conociendo que la contabilidad, volvamos a la ecuación fundamental. Vimos que siempre tiene que mantener el equilibrio y siempre, si hay aportes, son los primeros activos y nos vamos para el patrimonio, porque no tenemos deudas. Pero si la empresa compra crédito, se origina el primer pasivo y damos entrada a ese activo que compró la empresa, que puede comprar un edificio, puede comprar un computador, le damos entrada a la empresa, inmediatamente originamos la deuda, pero siempre tiene que mantener el equilibrio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo, para que lo entiendan mejor. Se constituyó una empresa con 3 socios. Vamos a hacer el mismo ejemplo acá. El socio A aportó 100 millones de pesos, pero los depositó en el banco, o sea, consignó en el banco. Aquí no los dejó en caja, porque hay mucha plata y por precaución no los dejamos en caja. Él mismo fue y los llevó en el banco, en la cuenta de la empresa, ¿sí? El socio B, y esto cuando dice consignó, es dinero prácticamente en efectivo. Bancos y cajas manejan en efectivo. El socio B aportó un vehículo que está valuado en 100 millones de pesos, un buen vehículo para el transporte de la mercancía, sí, para el transporte de la mercancía. El socio C aportó muebles y enseres por 20 millones de pesos y aportó maquinaria avaluada en 40 millones de pesos. ¿Sí? Luego empezó a hacer unas transacciones, unos hechos económicos e hizo la primera transacción. Compró un edificio que le representó 60 millones, pero lo compró con hipoteca. Luego pagó sueldos de sus 2 empleados que tiene y pagó 2 millones, lo pagó con cheque. ¿Listo? Eso fueron las transacciones que hicieron. Vamos a la ecuación fundamental. Voy a darle entrada primero a los activos. Entonces yo tengo bancos, la cuenta de bancos es un activo, lo coloco en la columna de activos y consignaron 100 millones. Siempre identifico primero, la igualdad la dejo ahí o la necesito, ahora la coloco. Después hubo un aporte en vehículo y estos vehículos tienen un costo de 100 millones también. Muebles y enseres también es un aporte representado en 20 millones. Y también hubo una maquinaria de esa constitución de ese negocio en 40 millones. Ahí estoy esto, ¿sí? Todavía no hago más nada. Siempre permanezco con la igualdad. Si yo quiero, puedo ahí
conforma la ecuación. No tengo ninguna deuda, o sea que el pasivo, cero. Pero sí tengo los aportes que conforman el patrimonio. Entonces tengo 260 millones es mi patrimonio. Cierro la ecuación y busco la igualdad. 260 millones, que es mi activo, con cero deudas, con un patrimonio de 260. Aquí tengo mi ecuación. ¿Sí? Cuadradita. Luego dice, compró un edificio, le doy entrada al edificio que es un activo. Entonces digo, edificio ingresó a la empresa en 60 millones. Pero resulta que no fue de contado, no, creó una deuda. Entonces aquí yo tengo, esta es la ecuación. Aquí tengo, se me activó pasivo en 60 millones. Patrimonio queda igual, no se modificó. Pagó sueldos, ojo, con cheque, se me movió bancos y todo egreso siempre va entre paréntesis 2 millones. ¿Sí? Inmediatamente los gastos afectan el patrimonio en 2 millones. Voy a buscar la igualdad. Entonces, ese es el equilibrio que tengo que mantener, que el activo sea igual a lo demás, a pasivo más patrimonio. Entonces, 260 más 260 serían 320, miremos 6, 6, 12, 320. Y le quito 2, me da 318 millones. El activo me representa 318 millones. Busco, creamos un pasivo de esa compra de ese edificio. Más, tengo 260 y le quito 2, me da 258. Busco 318, tiene que ser igual a esto. Entonces 258 me da 8, 11, 3, 318 millones. Aquí yo tengo la ecuación fundamental de la contabilidad. Quiere decir que siempre busco el equilibrio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que manejar, la ecuación, pero manejarla en mente. Si yo entro plata, pues creo el activo y miro a ver qué pasa en el otro lado. Ah, se creó una deuda, bien. El patrimonio no. Patrimonio solamente se modifica con gastos o cuando recibo platica. Por ejemplo, comisiones, arrendamientos recibidos. Son plata que me modifica el patrimonio, de resto no. ¿Listo? Bueno. Seguimos entonces ya con la ecuación, ya saben ustedes cómo tienen que hacerlo, hay ejemplos allá en plataforma para que ustedes realicen eso. Me preguntan, siempre me preguntan para yo ayudarlos. Bueno, hablemos de este tema. Plan único de cuentas. Que en otras palabras sería el famoso PUC. ¿Sí? Este plan único de cuentas es muy importante y es la Biblia de los auxiliares del contador. Es prácticamente el que tiene que estar encima de un escritorio, porque hay hechos económicos que de pronto no están para codificarlos bien. Este plan único de cuentas nació en el año 1992, donde por disposición tributaria, digámoslo así, el gobierno pidió que todo proceso contable tenía que estar sistematizado. Entonces empezó la era de los sistemas y todo el mundo se empezó a preparar, porque el que no se preparaba se quedaba. O sea, empezó la era de la sistematización, ¿sí? Entonces ya todo concepto empezó a codificarse. Ya no podíamos colocar el nombre de caja, ya no podíamos colocar el nombre de bancos, de cuentas por cobrar, sino ya eran códigos, ¿sí? Porque era lo que admitía el sistema.
cuando se creó esa era de la sistematización de la contabilidad. Ese plan único de cuentas está dividido en niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Niveles. ¿De acuerdo? Entonces, el primer nivel hace parte de la clase. Y ahí es donde encontramos nosotros el término de activo, lo que acabamos de ver, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los gastos, los costos. O sea, la clase. Un hecho económico se identifica qué clase es, si es un activo, si es un pasivo, si es un patrimonio. El nivel 2, y a esta clase le correspondió un dígito. El 1, el 1, el activo. Todo lo que usted vea con código 1 es un activo. El pasivo le correspondió el 2, el patrimonio el 3, los ingresos el 4, los gastos el 5 y los costos el 6. Costos de ventas, costos de compra, en fin. El nivel 2 representa el grupo. Entonces, si yo digo activo y el grupo le correspondió, le agregamos un dígito. El grupito de disponibles. Acuérdense que yo les dije capital de trabajo. El grupito de todos los disponibles que tiene la empresa. Si tengo el pasivo, tengo el grupito de las cuentas por pagar. Miren, un grupito, el 3. Patrimonio, yo digo los aportes. Patrimonio y el unito, que es un dígito, aportes sociales. Los ingresos, y le coloco 1, ya sería el grupito de ingresos. 5 y el 1 ya lo que nos clasifica, los gastos administrativos, gastos de ventas, gastos de operación. Y 6, 2, las compras. Se mantiene siempre la clase, el primer dígito. Y le agregamos un segundo dígito que ya me dice el grupo de cada cual. Aquí, por ejemplo, aquí también puede haber 15 activos fijos, 14 inventarios. Ustedes tienen que consultar el plan único de cuenta, lo pueden bajar por internet, ahí lo encuentran y lo ven. Yo es más que todo para que lo conozcan. En nivel 3 viene la cuenta. Y esta cuenta está representada por 4 dígitos. Activo, el grupito disponible y la cuenta. Aquí me dice que es la cuenta caja. Puede ser 1110 la cuenta de bancos. Cuando vean el PUC,